¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace unos días que no subíamos ningún vídeo y hoy me pareció oportuno en un momento en el que se discute de un lado y de otro la necesidad o no de modificar, de modernizar la legislación laboral en Argentina. Una legislación que en su momento, sin duda, fue de avanzada, altamente protectora para los derechos de los trabajadores, con un carácter tutelar tuitivo muy importante, pero que hoy, en realidad, está eh, aplicándose a un mundo laboral completamente diferente. Hoy creo que deberíamos estar más preocupados por la pérdida de empleos que puede llegar a producirse a raíz de la inteligencia artificial y de la aplicación, que ya se está produciendo, de hecho, en determinados ámbitos, que en discutir si es necesario adecuar la norma a una realidad cambiante. Luego, habría que ver esa modernización si significa o tiene que significar necesariamente una pérdida de derechos adquiridos para con los trabajadores. Creo que esto es la única forma de poder llegar a buen puerto, es sentarse las dos partes interesadas, la parte empresaria, empleadora por un lado, y la parte trabajadora, sindicatos, por el otro, y diferenciando realmente la pequeña y mediana empresa, que es la que, tanto en Argentina como en España, como en Italia o Francia, genera mayores puestos de trabajo y que hasta el día de hoy mantiene, salvo algunas excepciones muy puntuales, un tratamiento idéntico al de las grandes empresas. Pues bien, no voy a entrar en esta discusión, al menos no ahora, pero sí me gustaría avanzar sobre algo que se ha estado utilizando o un caso judicial que se ha venido utilizando en estos días, fundamentalmente para justificar y criticar la supuesta existencia de una industria del juicio y justificar esa necesidad urgente de una modificación de la normativa laboral. Me estoy refiriendo al juicio en el que ha sido condenado en primera instancia un, eh, un restaurante de Recoleta, un local conocido, que gira en plaza con el nombre de Piegari Sociedad Anónima. Y cuando uno lee en los medios la información que se brindan, se encuentra, por ejemplo, en la revista Forbes, como caso Piegari, la polémica por un fallo que desnuda la necesidad de una reforma laboral. En realidad, este fallo no desnuda ninguna necesidad de una reforma. Tampoco es cierto que la jueza haya sido muy parcial, como se puede leer en esa nota de Forbes. Me da la sensación de que muchos de los que están utilizando este caso ni siquiera han leído la sentencia, no han visto de qué se trata realmente. La queja viene a partir del empresario gastronómico que ha hecho público que tiene un embargo de casi 200 millones de pesos a raíz de este juicio, y eso pone en riesgo la continuidad del negocio y que pondría en juego casi 100 puestos de trabajo. Y creo que es necesario, haciendo, eh, haciendo gala de, de ecuanimidad, ¿no?, realmente analizar un poco esa sentencia. Esa sentencia que se plantea como que es fruto de una industria del juicio, ¿m?, descarnada y diseñada para ir en contra de los empleadores.
y me parece que hay que analizarlo en su justa medida. Los autos, o la sentencia de primera instancia, fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo número 49, Juzgado Nacional de Primera Instancia, el 29 de agosto de este año, del 2025, en el expediente 10.019/2022. Lovariñas Alberto, con Piegari S.A. y otros sobre despido. El primer hecho que hay que tener en cuenta para entender el porqué de un monto tan importante es que este hombre, el, el actor, el trabajador, entró a trabajar en el año 94 y se consideró despedido en 2020, durante la pandemia. Es decir, 26 años de trabajo. Si se hace lugar, o si se entiende que se dio por despedido correctamente, solamente ahí tenemos 26 sueldos, más 3 meses de preaviso, más otra serie de cuestiones que se hicieron lugar. El primer problema que surge acá es eh, que hubo y surge de la prueba contable realizada en autos, que se le debían una serie de meses de trabajo. En esos meses no se abonó la parte que la empresa tenía que haber abonado, sino solamente la plata que el Estado dio para ayudar a los empleadores durante la pandemia. ¿Ok? Entonces, había un incumplimiento que surge de la prueba informativa que se hizo en relación con las cuentas bancarias del empleador y la pericial contable. El segundo tema es que el trabajador dice que ganaba 100.000 pesos en aquel momento, en el 2020, cuando se consideró despedido, de los cuales 40 eran en blanco, digamos, registrados, y 60 fuera de registración, que correspondían a propinas. En realidad, lo que dice la jueza, porque así lo plantea la empresa, es que las, las propinas con el convenio colectivo de trabajo de gastronomía están prohibidas. Entonces, no deberían integrar el monto del sueldo a partir del cual se calculó el monto de las indemnizaciones. En realidad, la jueza dice, ok, está bien, el convenio colectivo dice que no se permiten las propinas, pero la realidad pone de manifiesto que se dan propinas en todos los locales de gastronomía. Y no solo eso, sino que el empleador, en este caso la demandada Piegari Sociedad Anónima, jamás le dijo no están permitidas las propinas. Con lo cual, en una especie de teoría de actos propios, si yo permito que cobres algo, lo estoy dando por bueno. No solo eso, no es que lo percibiera solamente él, lo percibían todos los empleados así. Y así surge de las declaraciones testimoniales que obran en el expediente. Con lo cual, allá tenemos un monto de 100.000. Vamos llegando, solamente en los 26 años tenemos 2.600.000, más preaviso, ya tenemos 3 millones, etcétera, etcétera. Vamos haciéndonos una idea. El empleador, lo que está diciendo en los medios, y los medios están recogiendo, es que durante el COVID-19, durante la pandemia, y en el momento en que los consideraron como personal necesario, digamos, eh, a través de los servicios de delivery, ellos le llamaron, le dijeron que se incorporara y él no quiso. De acuerdo con lo que surge de la lectura de esa sentencia y del intercambio de cartas, documentos, etcétera, etcétera, esta persona
habría padecido una enfermedad pulmonar. Entonces, caramba, pareciera lógico que si tiene un padecimiento, un diagnóstico de EPOC agudo, de una enfermedad obstructiva pulmonar aguda, como enfermedad de base, si llegaba a contraer COVID-19, podría resultar letal. Con lo cual, estaba más que justificado por razones de salud el no incorporarse. Ante la insistencia de la empresa y la falta de pago de de esa parte de salario que debería haber efectuado el empleador y que no surge en ningún momento y no pudo demostrar haberlo hecho, se tiene por configurada la figura del despido indirecto, como es absolutamente habitual, normal, frecuente en una discusión que, dentro de la libertad de decisión de un juez, hasta ahí, ese acto extintivo en la que el trabajador se considera despedido, bueno, luego discuten si tuvo razón, si no tuvo razón. Y aquí empezamos a analizar eh, cuáles son los elementos que llegan a esos casi 200 millones de pesos de embargo. Y si es cierto, como dice o como se refleja en algunos medios de comunicación, que la jueza, de una manera prácticamente caprichosa, y a pesar de que esta sentencia está apelada, hace lugar a ese embargo y entonces lo pone al borde de la quiebra. En realidad, en la liquidación, lo que se desprende en esta sentencia es una base de cálculo sobre 100.000 pesos al cabo de 26 años. A eso se le tiene que sumar, eso ya daba 3 millones, casi 200.000. A eso se le suma el, el preaviso, que por la antigüedad que tiene este hombre, ¿eh? Sumaba 235.000. Sueldo anual complementario, etcétera, etcétera, etcétera. Integración de mes de despido. Los días de junio que trabajó, o que estuvo vigente el contrato, aunque no hubiese trabajado, de hecho, abril y mayo, que no demostró la empresa haberlo pagado, las vacaciones acumuladas, y hasta ahí todo normal. La ley 25.323, en su artículo 2, lo que plantea es que si no pagas las indemnizaciones cuando te corresponde y te intiman a ello, se te van a incrementar en un 50%. Ahí ya tenemos otro 1.720.000. Por otro lado, tenemos otra multa derivada de la no entrega de los certificados de trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. El empleador, su defensa fue que dijo siempre, no, yo le dije que estaban a su disposición y estaban listos si él no concurría a retirarlos, y en el expediente se demostró que esto era falso, porque la fecha de elaboración de estos certificados de trabajo fue inmediatamente anterior a contestar la demanda, con lo cual no era verdad que hubiesen estado a disposición. Entonces lo condenan a pagar esos 3 meses adicionales por no haber entregado en tiempo y forma los certificados de trabajo. A todo esto se suma la duplicación de multas, perdón, la duplicación de indemnización que
se incorporó por el DNU 34 del 2019, que hacía referencia que si en ese momento, si se despedía a gente con más antigüedad de X, bueno, había que se duplicaba. Era la doble indemnización, que hoy ya no funciona. Todos los demás ítems hoy los hubiera tenido igual, bien aplicados, y no hay ningún... Es más, el trabajador pidió las multas derivadas de la diferencia por mala registración de esos 60.000, de ese 60% del sueldo que no estaba registrado. Y la jueza le dijo que no porque no lo había intimado antes. Es decir, aplicó una vara equitativa para hacer lugar a unas cosas y para rechazar otras pretensiones. Igual que rechaza la pretensión del trabajador de hacer extensiva la demanda y la condena al titular, al presidente, a los directivos de la sociedad. Dice que no ha lugar. Entonces, no podemos afirmar que la jueza es una jueza muy particular y que los criterios son mucho más que discutibles. Son discutibles en la medida de que toda cuestión jurídica es discutible y hay un principio elemental en el derecho del trabajo, que es indubio pro operario, en todo el mundo. En caso de duda, a la hora de evaluar la prueba, hay que dictar una sentencia teniendo en cuenta la situación más favorable al trabajador. Bueno, aquí tenemos una sentencia total de 9.429.176 pesos, que no estaría escandalizando a nadie. El tema, ¿cuál ha sido? La aplicación de intereses. Y los intereses ha aplicado el criterio que hoy la ley bases y el gobierno actual establece para, o ha pretendido fijar para las deudas laborales. Es decir, actualización de ese importe hasta desde el momento en que se debió haber pagado, estamos hablando año 2020, julio del 2020, que es cuando se considera despedido, a partir del IPC informado por el INDEC, ¿m? Más una tasa pura del 3% anual. ¿Sí? Se actualiza ese monto por el INDEC, a ese momento da tanto, y luego aplicamos un 3% anual desde el 2020 al 2025, que ha sido la sentencia. No hay mucho más misterio. ¿M? Junto a esto, uno lee en la prensa la crítica que se hace a que, a pesar de que está apelada, le han aplicado el embargo preventivo de una manera caprichosa. Bueno, caramba, quienes escriben esto hay, tienen dos opciones. O se informan antes, o consultan antes con un abogado, ¿eh? O si no, es que lo están haciendo o de mala fe o mm, por ineptitud, o con falta de responsabilidad al menos. Lo cierto es que el propio Código Procesal de la Nación, en su artículo 212, prevé que durante el proceso se puede decretar el embargo preventivo si el que lo pide, como es el caso, hubiese obtenido una sentencia favorable en primera instancia, aunque esta sentencia esté recurrida. Y esto se aplica no solo en el ámbito laboral, o sea, no tiene nada que ver aquí en ninguna industria del juicio. Esto se aplica en el fuero civil, en el fuero laboral, porque se remite también a los principios, a las situaciones previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, y con esto redondeo esta idea eh, de lo que hoy quería compartir con vosotros. Tenemos que ser sumamente cuidadosos cuando vemos análisis
o comentarios en medios de comunicación que toman un determinado caso como paradigma o como estandarte para defender una postura u otra. Podemos estar de acuerdo o no con la necesidad de adecuar una normativa vetusta a una realidad incierta en la que no sabemos qué va a pasar pasado mañana en un mercado laboral verdaderamente convulsionado, sobre todo a nivel tecnológico. Podemos discutir, y es legítimo, qué camino encontramos o qué caminos somos capaces de buscar para, intentando que no cierren las empresas, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que, insisto, es la que más trabajo da, se defiendan los intereses razonables, legítimos de los trabajadores, que ha costado muchísimo tiempo conseguir y muchas vidas conseguir. Para eso hay que trabajar en conjunto. Y pareciera que el mantenimiento de ciertas grietas interesa a un lado o a otro. Es muy difícil encontrar que en una misma mesa se sienten de un lado y del otro profesionales del derecho, que uno haga parte empresarial o parte empleadora y el otro haga parte trabajadora. Y conste que yo, la inmensa mayoría de mi actividad, la mayor parte de mi actividad profesional es como abogado laboralista de parte actora. ¿Mm? Sí es cierto que tengo también algunos clientes que son precisamente pequeña y mediana empresa y algunos del rubro gastronomía. Entonces, es un ámbito que me resulta especialmente afín. Pero como les decía, podemos discutir. Yo creo que no es discutible la necesidad de una actualización. En algún momento lo he comentado y probablemente haga algún video en ese sentido, no tomando partido por un camino concreto, porque creo que a eso se llega a partir de una negociación de las dos partes interesadas, con intervención tal vez a nivel de árbitro o de moderador de la pata estatal. No en vano, los convenios internacionales de la OIT se hacen con las tres patas: pata empleadora, pata trabajadora y pata de los estados. ¿Mm? Y creo que debe ser así. Pero sí insistir en que el, el caso concreto, el famoso caso Piegari, en modo alguno está detrás de una industria del juicio. Lo único que tenemos es la aplicación de unas normas vigentes que podemos discutir si hoy se aplican, no se aplican. Algunas ya no se están aplicando, como fue aquella duplicación de las indemnizaciones. Y no nos olvidemos que hablamos de un negocio que abrió hace 30 años y esta persona trabajó los últimos 26. Entonces, caramba, eh, una sentencia de esta naturaleza en alguien que ha estado trabajando 3 años, podríamos hablar de una industria del juicio. Alguien que pasó toda su vida laboral ahí, no. Podemos discutir si está justificado o no ese padecimiento de EPOC, como para decir, no, no voy ni siquiera a hacer delivery porque si me llego a agarrar el COVID-19 me voy a saludar a San Pedro. Parece razonable. Entonces, intentemos ser ecuánimes, intentemos ser lo más objetivos posibles eh, a la hora de analizar estas cuestiones. Y si tenemos alguna duda, busquemos un poquito en la noticia y busquemos el expediente judicial, que es lo que he hecho yo para poder compartir con vosotros estas reflexiones, porque tampoco pretendo tener la razón ni estar en poder de la razón absoluta. Pero sí me llamaba la atención, y sí me llamaba la atención esos montos. Y en los montos tiene que ver
así como en el importe de la sentencia como tal, yo os digo, salían una cifra cercana no llegaba a los 10 millones de pesos para alguien que trabajó 26 años, y al que se incluyen 3,5 millones de esa duplicación que estaba vigente en aquel momento, la jueza no hizo nada incorrecto, nada que pueda llevar a una sospecha de, de formar parte de esa industria del juicio. Lo que sí es cierto es que los intereses, primero la actualización por el IPC y después la aplicación de esos intereses, durante esos 5 años que duró el juicio, aproximadamente, tal vez un poquito menos, eso sí tendría que llamarnos la atención, porque eso es lo que convierte en realidad la demora en la sentencia en una justicia laboral que está sobrepasada de expedientes. Otro tema que a lo mejor tendríamos que sentarnos a abordar. Si es preferible, es necesario, yo creo que sí, cambiar, modificar el código de procedimiento y hacer juicios de otro tipo más sumario, igual que están los juicios ejecutivos. Bueno, tal vez no sería el caso, pero en algunos sí, cosa de descomprimir esos juicios laborales, que no tiene sentido que duren lo que duran. Insisto, un expediente que tiene sentencia en el 2025, pero que se inició en el 2022. O sea, tardó 3 años en tener sentencia de primera instancia. Vamos a ver ahora lo que tarda la Sala Sexta, que es donde está actualmente radicado, en dictar la sentencia de segunda instancia, una vez que apeló la parte actora. Insisto, en estas dos o tres ideas. No hay nada raro dentro. Las sumas surgen como surgen de aplicar un criterio que es el que se pretende aplicar de acá en más, es decir, actualización por IPC, y a partir de esa suma actualizada por IPC, un interés del 3% anual, y la aplicación de una normativa que estaba vigente y que en su mayoría sigue vigente y parece razonable. No se aplicaron multas y lo que no se pudo modificar fue porque el que decía que no era así, su propia conducta, no hizo que eso cayera, o que ese criterio cayera, o que esa pretensión resultara infundada. Entonces, tengamos cuidado, ¿eh? E insistir también en esta otra idea. Ojo para los empleadores. El embargo preventivo, porque este trabajador no puede tocar los 200 millones. Están en la cuenta del Banco Ciudad, en tribunales, que pertenece al juzgado. Él no puede, hasta no tener eventualmente una sentencia firme en Cámara, que quede firme la liquidación, que se apruebe la liquidación, que se intime a pago y no se pague, no puede convertir ese embargo preventivo en un embargo definitivo y sacar ese dinero. Y ese embargo preventivo está previsto no solamente para los juicios laborales, sino para cualquier juicio, insisto, artículo 212, inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, señores comunicadores, seamos todos un poquito serios, seamos objetivos, informémonos y no saquemos shorts, TikToks, informes, artículos tendenciosos con información sesgada, por más que eso coincida con lo que pensamos. Creo que el público en general se merece una información lo más veraz y lo más cercana a la realidad posible. Con esto termino este video de hoy. Tal vez es un tema colateral, pero no deja de ser una forma de
bregar también por un trabajo digno, ¿m? Con todo lo que eso significa. Y también con una tolerancia cero, en este caso, no frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sino frente al intento de manipulación de la opinión de los ciudadanos en general. Insisto, podemos criticar y si criticamos, planteemos alternativas. ¿M? E intentemos no demonizar al que está del otro lado, porque si no hay trabajadores, los empleadores, las empresas, no funcionan. Y si no hay empresas, los trabajadores no tienen trabajo. Si alguien no pone su esfuerzo y alguien no pone en riesgo muchas veces su patrimonio, la máquina no funciona. O terminamos todos trabajando para el Estado y siendo cualquiera de las estructuras comerciales de la Europa del Este durante el telón de acero. ¿M? Entonces, dejemos de pensar en esos términos, en esa dicotomía y en esa grieta e intentemos eh, manejarnos dentro siempre de las pautas de la razonabilidad. No busquemos fantasmas donde no los hay. Y esto lo que sí pone de manifiesto es que hay algo que no funciona ahí. Si esta sentencia se hubiese pagado en el momento que correspondía, hubiesen sido casi 10 millones de pesos y no casi 200, como los vamos a encontrar ahora. Gracias a todos. eh, Cuídense. Ya saben que pueden revisar otros vídeos anteriores. Si te ha parecido interesante, compártelo, regálanos un like, suscríbete al canal y no te pierdas otros vídeos que volveremos muy prontito a subir algo vinculado con violencia, con acoso en el mundo del trabajo, con riesgos psicosociales y alguna sentencia también de otro tipo, ¿m? Vinculada con esos riesgos psicosociales. Gracias y hasta la próxima.